Ya, vamos ahora a estudiar cuáles son los casos de objeto ilícito, al análisis de los casos de objeto ilícito del artículo 1464 del Código Civil. Este es un punto que es muy preguntado, por eso lo hice aparte. ¿Cuáles son los casos de objeto ilícito de 1464? Y el código dice, hay objeto ilícito. Parte señalando el 1464. Hay objeto ilícito. Y luego dice, en la enajenación de, y luego da 4 numerandos. Número 1. Hay objeto ilícito en la enajenación de, número 1, de las cosas que no están en el comercio. Número 2, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y número 4, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. Esos son los casos de objeto ilícito del 1464. Hay que aprendérselo tal cual. Hay objeto ilícito, repito, en la enajenación de, número 1, de las cosas que no están en el comercio. Número 2, de los derechos o privilegios, dice, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra. Número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consiente en ello. Y número 4, de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del litigio. Esos son los casos o los numerandos del 1464. ¿Qué significa la palabra enajenación? ¿Qué significa la palabra enajenación? Y la palabra enajenación se puede tomar en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido restringido, la enajenación significa solamente transferir el dominio. En sentido restringido, enajenación significa transferir el dominio. O sea, en sentido restringido, la enajenación sería, por ejemplo, la tradición del derecho real de dominio. Eso sería la enajenación en sentido restringido. Transferir el dominio, la tradición del derecho real de dominio. Eso sería la enajenación en sentido restringido. Transferir el dominio. Por otro lado, tenemos la enajenación en sentido amplio. Y la enajenación en sentido amplio es transferir el dominio de una cosa y además la constitución de otros derechos reales sobre la cosa. Por ejemplo, un usufructo y una hipoteca. Entonces, ¿qué significa enajenación? La enajenación se toma en dos sentidos. En sentido restringido, la enajenación es transferir el dominio, tradición del derecho real de dominio, y dos, en sentido amplio, transferir el dominio de una cosa y la constitución de otros derechos reales sobre la cosa, ¿ya? Un usufructo, una hipoteca. ¿Qué se ha concluido o cuál es la expresión correcta para entender la enajenación? La doctrina ha señalado que en 1464 adhiere al sentido amplio. O sea, se entiende la enajenación no solo como aquella que tiene por objeto transferir el dominio de una cosa, sino que además la constitución de otros derechos reales sobre la cosa, como un usufructo o una hipoteca. Ahora vamos a analizar concretamente los casos de objeto ilícito de 1464 que recién los enunciamos, ahora los vamos a analizar. Habíamos dicho entonces que hay objeto ilícito en la enajenación de. Y el primer caso es de la enajenación de las cosas que no están en el comercio. ¿Qué entendemos por este 1464 número 1? Cuando hablamos de las cosas que no están en el comercio, en este numerando el código se está haciendo relación, o se está refiriendo, bien digo, a un caso de norma prohibitiva. Un caso de norma prohibitiva. Recordemos que las normas prohibitivas son aquellas que prohíben una conducta en términos absolutos. O sea, la conducta no puede llevarse bajo ningún respecto. Y dice, de la enajenación de las cosas que no están en el comercio. ¿Y qué cosas no están en el comercio? No están en el comercio, por ejemplo, las cosas que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres. El alta mar, el aire, por ejemplo. No son susceptibles de tráfico jurídico entre particulares.
Tampoco es susceptible de comercio los bienes nacionales de uso público o las cosas consagradas al culto divino, por ejemplo. No son susceptibles de tráfico jurídico. ¿Ya? Entonces, el primer caso de 1464 es un caso de norma prohibitiva. El segundo caso dice, hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. De los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. El 1464 número 2 se está refiriendo a los derechos personalísimos. Por ejemplo, el derecho a pedir alimentos, el usufructo, uso, habitación y el estado civil. ¿Ya? Este caso del 1464 número 2 también es un caso de norma prohibitiva de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Es un caso de norma prohibitiva. Y luego dice de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. O sea, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse se está refiriendo a los derechos de carácter personalísimo. ¿Y cuáles son los derechos personalísimos? El derecho a pedir alimentos, el derecho de usufructo, uso, habitación y el estado civil. ¿Ya? El tercer caso dice, hay objeto ilícito en las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Hay objeto ilícito en las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. El 1464 número 3 se está refiriendo a un caso de norma imperativa de requisito, porque parte prohibiendo, dice, hay objeto ilícito en las cosas embargadas por decreto judicial. Y luego dice, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Entonces, este 1464 número 3 es un caso de norma imperativa de requisito, puesto que para llevar a cabo la actuación es necesario que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 1464 número 3, norma imperativa de requisito. Y luego el número 4 dice, hay objeto ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. De las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. O sea, en 1464 número 4 se está discutiendo un juicio sobre el dominio del bien. Y mientras se discute el dominio de ese inmueble, este no puede ser enajenado, ¿ya? Y para que opere la prohibición, el juez debe dictar una resolución que impida la enajenación del bien. Por tanto, el 1464 número 4 es una norma imperativa de requisito. Entonces, esos son los casos del 1464 del Código Civil. Ahora, la pregunta que puede salir acá es, ¿se pueden vender las cosas del 1464? Y la respuesta no es pacífica, por lo cual hay que distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Hay que distinguir porque el artículo 1464 se relaciona con el artículo 1810. Y el artículo 1810 señala que no pueden venderse las cosas cuya enajenación está prohibida. Por ende, y al tenor de lo que dice el 1464 y el 1810, los casos 1 y 2 del 1464 no se pueden vender porque son normas de carácter prohibitivo. En tanto que los casos 3 y 4 se pueden vender siempre y cuando se cumplan los requisitos que ahí se prescriban. ¿Ya? O sea, el 3 y 4 se pueden vender siempre y cuando se cumplan los requisitos. Entonces, por ejemplo, si el juez lo autoriza, no estaría prohibida la enajenación. Y al no estar prohibida la enajenación, implica que se puede vender. Ahora, eso el caso del 1464. Pero respecto a este punto, hay una tesis que es la del profesor Velasco, que señala lo siguiente y viene a aportar algo importante a esta discusión. Porque el profesor Velasco dice que los casos 1 y 2 no se pueden vender. No hay nada que hacer. Son normas prohibitivas. Casos 1 y 2 no se pueden vender. Pero los casos 3 y 4 señala él que se pueden vender.
Claramente se pueden vender porque son normas imperativas de requisito. ¿Ya? Y dice que el caso 3 y 4 se pueden vender. Y agrega él, se pueden vender sin necesidad que se cumplan los requisitos que señala el artículo. Y dice él, porque los requisitos que prescribe el numerando 3 y 4 del 1464 son requisitos que se tienen que cumplir para la enajenación y no para vender. ¿Ya? Entonces, repito, el profesor Velasco viene, por así decirlo, a complementar esta discusión, señalando que los casos 1 y 2 no se pueden vender porque son normas prohibitivas, nada que hacer. Pero él dice que los 3 y 4 se pueden vender sin necesidad que se cumplan los requisitos que señala en dicho artículo. Y señala que los requisitos son para la enajenación. Los requisitos del 3 y el 4 de 1464 son para enajenar, no para la venta. Y ahí está el punto. Agregando además el 1810, que señala que no se pueden enajenar las cosas prohibidas. Por tanto, y a modo de conclusión, los numerales 3 y 4 no son normas prohibitivas, no son enajenaciones prohibidas. Por tanto, el numerando 3 y 4 se pueden vender. El caso de los numerandos 3 y 4 se pueden vender sin necesidad de que se cumplan los requisitos, puesto que los requisitos son para la enajenación y no para vender. ¿Y qué habíamos entendido por enajenación? Lo habíamos quedado con la expresión de enajenación en sentido amplio, que es transferir el dominio y constituir un derecho real en favor de un tercero. Entonces, los requisitos son para la enajenación, no para la venta. Y, por último, y para ir concluyendo, las causales de objeto ilícito en el código no son taxativos, porque, al tenor del artículo 1466, inciso final, señala generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. ¿Ya? Esto es la discusión del 1464. Entonces, para ir recapitulando, habíamos dicho que en 1464 se discute cuál es el alcance de la palabra enajenación. Hay un sentido amplio y un sentido restringido. La doctrina concluyó que se toma en sentido amplio, es transferir el dominio y constituir un derecho real. Luego se estudian los 4 numerandos. Los numerandos 1, que señala que hay objeto ilícito en las cosas que no están en el comercio, se refiere a normas prohibitivas. El 2, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. También es un caso de norma prohibitiva. Y los casos 3 y 4 son imperativas de requisito. Luego, se hace una pregunta y es si las cosas o los casos de 1464 se pueden vender o no. Y hay una discusión porque el sector de la doctrina señala que los casos 1 y 2 no se pueden vender porque son normas prohibitivas. En cambio, el 3 y 4 se pueden vender cuando se cumplen los requisitos que la ley prescribe. ¿Ya? O sea, si el juez autoriza o el acreedor consiente en ello. Eso como un caso. Pero el profesor Velasco, como ya hemos dicho anteriormente, el profesor Velasco viene, por así decirlo, a complementar y a discutir esto, señalando que los casos 3, bien digo, del 464, el número 1 y 2 no se pueden vender porque son normas prohibitivas. Pero el caso 3 y 4 se pueden vender sin necesidad de que se cumplan los requisitos, porque los requisitos son para la enajenación, no para la venta. Y luego señala que, y complementando con el artículo 1810, señala que no se pueden vender las cosas prohibidas. Y para modo de cierre, entonces, según el profesor Velasco, él señala que los numerandos 3 y 4 se pueden vender sin necesidad de que se cumplan los requisitos, porque los requisitos son para la enajenación, no para la venta. Y a modo de cierre, los casos de objeto ilícito no son taxativos, todo por cuanto el 1466, inciso final, dice generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Esto es el análisis del artículo 1464 del Código Civil.